Saludos amigos de Be Health, hoy con ustedes con otra entrevista con una reumatóloga y tal vez una de las personas que más conoce sobre el tema de artritis reumatoide en Puerto Rico, también autora del libro Una nueva vida con artritis reumatoide, sobre todo sobre la artritis reumatoide en arroz y habichuela. Me encanta el título. Con nosotros la doctora Amarilis Pérez de Jesús. Bienvenida, doctora. Hola, gracias por la invitación, un placer estar aquí. El tema de la artritis reumatoide ya a través del portal de Be Health, pues muchos de nuestros seguidores saben que para mí pues tiene una importancia, una relevancia, ¿verdad? Mayor a raíz de un diagnóstico hace cerca de 1 año y medio. Y por eso pues yo como que les he pedido casi todas las entrevistas que podamos hacer, déjenme hacerlas a mí porque así aprendo también en el proceso. Y aunque usted como reumatóloga atiende muchísimas condiciones, ¿por qué el énfasis que siempre le ha dado en su práctica a la artritis reumatoide? ¿Cuál es la prevalencia en Puerto Rico, por ejemplo? La prevalencia en Puerto Rico es aproximadamente 1.5% de la población. Y cuando hablamos de la condición, quizás te dice, pero de otras condiciones son más comunes, pero realmente mi preocupación siempre ha sido es que se sabe tan poco de la artritis reumatoide a nivel del público en general. Así es que yo entiendo que es una condición que debemos conocer porque hay tratamientos que son efectivos, porque si la tratamos a tiempo mejora muchísimo el paciente y porque así la calidad de vida del paciente no se ve tan comprometida. O sea, es una condición tratable y aunque no es curable, sí los pacientes pues no necesariamente tienen que pasar ese calvario que pasan y que uno oye esas historias todos los días en la oficina hasta llegar a un diagnóstico. Así es que es cuestión de educarnos, de llevar el mensaje de que esta condición existe, que es tratable y que se diferencia de la osteoartritis, porque es que el problema es que todo el mundo piensa que es meramente una artritis y aparte del dolor no te va a dar nada más. No, en mi caso, por ejemplo, tengo hasta un amigo que me dice, y una persona muy educada, ¿verdad? Pero me dice, debe ser porque tú bailabas ballet de chiquita y dicen que a las bailarinas le da artritis. Y yo, no, a muchas bailarinas se deforman a veces los pies, ¿verdad? Por otras razones. No tienen nada que ver con la artritis. Y la osteoartritis, eso, yo también tengo eso, me dicen. Sí, yo le digo, eso es de la edad. Ese es de la edad. Y no necesariamente, o sea, para empezar, hay niños a quienes se les diagnostica la artritis reumatoide. Sí, definitivamente. Hay poblaciones de niños a quien se le diagnostica y ahí se conoce como la artritis idiopática juvenil. Pero también tenemos poblaciones de pacientes que están en los 20 y tantos. O sea, es una condición que se ve más en gente más joven. Lo podemos ver en gente mayor, pero lo vemos también en gente joven. O sea, no es una condición que es por la edad. No es un proceso degenerativo como la bailarina de ballet que sufre procesos degenerativos en los pies o el boxeador que sufre procesos degenerativos en las manos. O sea, es un proceso inflamatorio y más que un proceso inflamatorio, es importante recalcar que es sistémico, que puede afectarte múltiples órganos de tu cuerpo. Claro. Y esa es la importancia de detectarla temprano. Y afecta múltiples órganos de su cuerpo porque se conoce que es una condición autoinmune. Me gustaría que me explicara el término. Sí, definitivamente. Es una condición autoinmune donde tu propio sistema está atacando tus propios órganos. Muchas veces en la artritis reumatoidea comienza atacando primero las articulaciones y es lo que se llama la sinovitis. Pero digo muchas veces porque hay pacientes porque no se leen la literatura y presentan quizás con un proceso inflamatorio en los ojos. Claro. Y eso es lo que te lleva luego a identificar ese paciente como que realmente el proceso inflamatorio de ojo es secundario a una artritis reumatoidea. Pero en este caso, el sistema inmunológico lo que hace es protegerte de infecciones, de cualquier cosa que ataque tu cuerpo. Pero en este caso, el sistema inmunológico pues no está funcionando adecuadamente, así es que reconoce tu propio cuerpo
como algo extraño y comienza a atacar tus propios órganos. Y eso es lo que se llama que es autoinmune, porque tú misma estás causando todas esas sustancias inflamatorias que están afectando tus distintas articulaciones y tus distintos órganos. ¿Se conoce la causa? No se conoce la causa. Por eso es que decimos que la enfermedad no la podemos curar. Sin embargo, hoy en día sí sabemos dónde está, a qué nivel del sistema inmunológico está la disfunción y tenemos múltiples medicamentos que atacan esas distintas áreas. Pero decirte que hay una causa como no, hay factores genéticos, hay factores del ambiente, los fumadores, pues que ya tienen una predisposición genética, eso los desencadena que desarrollen la artritis. Hay grupos familiares que no necesariamente es mamá e hijo, pero a lo mejor tú la tienes y otro primo la tiene, otro primo tiene otra de las que son del mismo grupo de las condiciones autoinmunes. Pero una causa exacta no la tenemos, por eso es que no la podemos curar y decimos que la ponemos en remisión, que es escondemos los síntomas. ¿Hasta cuándo los vamos a tener así? Pues no sabemos, pero es tratar de que esa condición se esconda y por lo menos no haga más daño, porque el daño que se hizo se quedó, no es reversible. Claro, pero podemos evitar que progrese y haga más daño. Y he notado, porque por ejemplo tengo varias personas conocidas, ¿verdad?, que tienen la condición y cuando comparamos notas, pues son bien diferentes las manifestaciones, o sea, no hay un estándar, según lo que he notado. Exacto. Hay unos criterios diagnósticos que son bien generales, que decimos, pues si tiene articulaciones de las manos, si tiene rigidez matutina, que dura más de 30 minutos, y eso es bien importante, si tiene los hallazgos de factor reumatoideo positivo y anti-CCP positivo, que son muestras de laboratorio, pero cada paciente es un mundo, porque aún hay pacientes que tienen factor reumatoideo negativo, y muchas veces esos pacientes se retrasa el diagnóstico, pues porque cuando le hacen la prueba y la prueba sale negativa, pues dice, pues esto no es artritis reumatoidea, pero hay pacientes que sí pueden tener ese factor reumatoideo negativo y aún así tener la enfermedad. Si tienes factor reumatoideo positivo y tienes el anti-CCP, que es otro anticuerpo positivo, esa enfermedad va a ser más agresiva. Por eso es que tú mencionas que son bien distintas las gamas de manifestaciones. También va a variar por la edad. Si estás entre la segunda y la tercera década, es muy probable que la enfermedad va a ser más agresiva. Ah, sí. Sí, tiende a ser más agresiva. Personas que son más de los 65, 70 años, pues puede ser que presenten con unas manifestaciones un poco más leves, pero en eso tú ves mucho envolvimiento de hombros. En los más jóvenes ves mucho envolvimiento de manos, muñecas y rodillas. O sea, que la manifestación, cada paciente es un mundo y por eso es tan importante ese historial, esa evaluación clínica del paciente, ese historial familiar, porque cada paciente se comporta de manera diferente. Claro, en mi caso, y comparándolo con una amiga, por ejemplo, que ella le da lo que llaman los flares o los brotes, ella tiene la condición diagnosticada hace más de 10 años, donde a veces pues es difícil para ella hasta abrocharse una blusa. En mi caso, yo nunca, no ha habido dolor, es más un debilitamiento, así fue que comenzó, generalizado, y lo que creíamos que era túnel carpal. Y si no llega a haber sido por una fisiatra que tuvo la visión y dijo, no, espérate, aquí hay algo extraño porque lleva 2 meses en terapia y esto no mejora. Y ella fue la que me mandó a hacer esas pruebas porque yo no tenía ninguno de los síntomas. Una de las preguntas que yo le insisto mucho al paciente cuando lo evalúo es el cansancio. ¿Cómo está el cansancio? Porque hay un subgrupo de pacientes, como tú dices, que son quizás más estoicos, tienen más tolerancia al dolor y lo que manifiestan mayormente es cansancio. Mi madre tiene artritis reumatoidea y cuando mami presentó, realmente lo que había tenido era mucho cansancio, había perdido peso. Y en un momento dado se le inflamó una sola articulación que ella lo asociaba que había trabajado en el jardín y que a lo mejor le había picado una hormiga, porque estaba roja, estaba caliente y le dolía. Eso era todo lo que ella tenía. Pero sí, la evaluación vino por ese historial de que ese cansancio que no se le quitaba cuando yo la conocía y sabía que era una mujer sumamente activa. Claro. Pues esa es una de las características bien importantes, el cansancio. Y es maravilloso cómo una vez ese paciente se maneja, ese cansancio mejora y ese paciente es más funcional.
Sí, es bien difícil porque en ese momento para mí era no poder hacer cosas. Yo vivo en un townhome, entonces pues no podía a veces ni subir las escaleras. Y no era dolor en la rodilla, era sencillamente un cansancio total. La falta de energía. En las coyunturas, la falta de energía, todo, no podía abrir un pote. Sí, ese tipo de cosas. Sí, que yo soy bien independiente, entonces me senté y no sabía cuán deprimida estaba tampoco. Sí, y ese cansancio es dramático en los pacientes, es de lo que más le limita y es de lo que buscamos en el historial y cuando buscamos los criterios de diagnóstico, esa es una de las cosas que buscamos. Que ese cansancio puede ser por el mismo proceso inflamatorio generalizado, pero también muchas veces la artritis provoca anemia, le baja la hemoglobina, así es que entonces se toma una cosa con la otra y contribuyen a que ese paciente pues tenga esa falta de energía, que es lo que yo usualmente les señalo. O sea que lo que estamos hablando es primero que nada observar eso, el historial que hay familiar tal vez, los síntomas que pueden ser algo extraño, que no es normal, ya sea para tu edad o para tu estilo de vida. Buscar un profesional que haga las preguntas adecuadas y insistir también a veces. Con los médicos a veces tenemos que insistir en esas pruebas. No, yo quisiera hacerme esta prueba. Sí, definitivamente, porque pues a veces, por ejemplo, en el caso tuyo, pues parece un carpal tunnel, vamos a seguir evaluando para un carpal tunnel y no hay necesidad de hacer nada más porque no tenías otros síntomas. Pero ahí la importancia de ese historial, o sea, el historial médico que se le hace no tiene sustitución, del mismo modo que esa evaluación, ese examen físico es importantísimo porque ya cuando lo sospechamos vamos a buscar una cosas en particular, vamos a buscar unos hallazgos que de otra manera probablemente ni te das cuenta de que los tienes. Seguro. Una de las preocupaciones tal vez que podría tener cualquier paciente es que ahora en plena pandemia, ¿verdad? Y que estamos todavía, no sabemos dónde estamos parados en estos momentos, ¿verdad? Pues dice que los casos están resurgiendo. Pues una de las alternativas, como es el caso del metotrexato, que es tal vez el medicamento clásico en la artritis, reduce el sistema inmunológico. ¿Podría ser una preocupación a la hora de uno sentirse protegido del COVID? Pues mira, esa es una pregunta que constantemente, una preocupación constante de los pacientes. El paciente reumatoideo per se, por tener artritis reumatoide, yo comencé diciendo que era un sistema inmunológico defectuoso, o sea, tu sistema de defensa ya está mal. Así es que ya eso te predispone quizás a tener mayor riesgo. Los pacientes muchas veces preguntan, doctora, y llega gente que se quitó los tratamientos. Por ejemplo, en el caso del metotrexato. El metotrexato pues es la terapia angular en el manejo de prácticamente todos los pacientes. Sin embargo, cuando el Colegio Americano de Reumatólogos se reúne para establecer unas guías, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Cuando se comenzó a hablar de la vacunación, cuando los pacientes les daba COVID, ¿qué hacemos con el paciente? Y la recomendación del Colegio Americano de Reumatólogos es si ese paciente está en metotrexato y ha estado estable, tú lo vas a dejar quietecito. De hecho, la mayoría de las terapias que se utilizan para el manejo del paciente con artritis reumatoidea no se descontinúan a menos que el paciente no desarrolle un caso de COVID severo con un colapso pulmonar. Claro. Pues en ese caso, pues no solamente las de artritis, sino básicamente todas las terapias se le quitan al paciente. Pero la recomendación del Colegio Americano de Reumatólogos fue déjalos quietos, obsérvalos y lo sigues manejando. Otra cosa interesante es que algunos de los medicamentos que utilizamos para el manejo de la artritis reumatoidea resultaron ser efectivos para el manejo de COVID. Y fueron muchos medicamentos que se estuvieron estudiando para manejar los pacientes de COVID. Dentro de ellos tenemos el Actemra, que era uno de los que se utilizaba. Tenemos la hidroxicloroquina, que también se habló muchísimo de que podía tener un rol en el manejo de COVID y es una de las terapias que utilizamos en el paciente reumatoideo. Porque cuando hablábamos de COVID, hablamos de que este sistema inmunológico en COVID se desarrolla una tormenta de citoquinas, que es lo que provoca todo ese proceso inflamatorio. Pero las citoquinas son las mismas, que están bien altas y están desorganizadas en artritis reumatoidea. Así es que muchos de los tratamientos de artritis reumatoidea bloqueamos citoquinas que también se bloquean en el manejo de COVID. Así es que pacientes con artritis reumatoidea
con síntomas de COVID o con historial de exposición a COVID, comuníquese con su reumatólogo a ver cuáles son las recomendaciones, pero lo usual es no quitamos medicamentos y mucho menos que el paciente se los quite, porque claro, si el paciente se quita el tratamiento, recuerden que mencionamos desde el principio que esto es una enfermedad sistémica, así es que estamos dando mano libre a que el sistema inmunológico por la artritis reumatoidea esté desorganizando. Y entonces tenemos el COVID que también está provocando el sistema inmunológico y ahí sí podemos desarrollar una gran tormenta de citoquina. Y hablando de los medicamentos, también he notado en lo que he leído y en comparación con otros pacientes que hay medicamentos que les funcionan a unos y otros a otros. Hay personas que por años se tratan con el metotrexato y de repente deja de funcionar y entran en los llamados biológicos. Hay personas que usan desde el principio ambos. ¿Cuál es el criterio en este caso? Mira, cada paciente se comporta individual. Es cierto que algunos responden a unos tratamientos y otros responden a otros tratamientos. Y esto depende del nivel de actividad, del nivel y el lugar donde la citoquina que esté prevalente en ese paciente. Uh-huh. Quizás lo ideal, y yo entiendo que lo que muy pronto vamos a tener es medir esas citoquinas en el paciente para poder identificar a qué va a responder cada paciente. ¿Eso no se puede medir ahora? Se miden a niveles de investigación. Oh, a nivel comercial, la mayoría no están disponibles. Todavía. Pero van a estarlo. Yo entiendo que pronto. Pues unos pacientes pueden responder a un TNF, otros a un bloqueador de interleuquina 6, etcétera. O sea, otros responden a metotrexato. Muchos pacientes quizás desarrollan una resistencia al medicamento y eso es bien común, que este paciente reumatoideo va migrando de un medicamento, quizás después 5 o 6 años en un medicamento de repente dejó de funcionar, pues lo cambiamos a lo que llamamos otra familia o que se bloquee otra sustancia inflamatoria. Okay. Sí, usualmente comenzamos con metotrexato porque es la terapia más probada, que sabemos que los pacientes responden y es una terapia angular y aún los biológicos la mayoría se utilizan en combinaciones con metotrexato. Hace muchos años atrás, cuando no teníamos biológicos, pues usábamos las combinaciones de metotrexato con hidroxicloroquina, azulfidina, esteroides, usábamos varios medicamentos para bloquear en distintos lugares de la cascada inflamatoria. Ahora mismo tenemos muchas personas que tal vez escuchan los cuentos de parientes que tuvieron artritis reumatoidea y cómo sus cuerpos se deformaron. Y eso hoy no tiene por qué ser así. Y eso es importante que la gente no entre en pánico. Eso es importantísimo entenderlo y dar gracias a Dios por eso. Porque hoy día no hay razón para que un paciente reumatoideo que está en tratamiento sufra ese tipo de deformaciones, porque la gama de terapias que tenemos disponibles son muchísimas y las que están en investigación, muchísimas más. Así es que un paciente reumatoideo identificado, manejado, tratado adecuadamente, no debe deformarse como pasaba antes, porque realmente antes lo que le daban era aspirina, no había nada más que ofrecerle. Sí, entonces el deterioro se daba. O sea que ahora es cuestión de buscar ese tratamiento, buscar esas opiniones, mantenerse y entender que sí puede, porque ocurrió en mi caso que de repente, y esto vamos a hablar en una próxima entrevista sobre los cambios en los estilos de vida, que para mí eso fue bien efectivo también, que la prueba de artritis reumatoidea me salió negativa después de 6 meses, pero los niveles de inflamación seguían altos. Eso puede darse y aún la condición está ahí. Y aún la condición está ahí y muchos pacientes hasta pues dicen que no tienen dolor ya, pero está el cansancio, está la rigidez matutina que les persiste. Ya esos son indicadores de que la enfermedad está activa, están las medidas de inflamación como tú mencionaste. O sea, que el hecho de que la prueba esté negativa no significa que ya estás libre de la enfermedad o que tuviste un mal diagnóstico. De que, no, pues te diagnosticaron mal, no necesariamente, a lo mejor sí tienes la condición y tienes los demás índices de actividad, por eso es que hay unos criterios para no descansar en una sola cosa para hacer el diagnóstico. Y hoy día tenemos la sonografía de las articulaciones, tenemos resonancia magnética de las articulaciones, que eso nos ayuda un montón a establecer el diagnóstico y ver cómo está esa artritis, a qué nivel está.
a qué nivel está. El libro, Una nueva vida con artritis reumatoide, todo sobre artritis reumatoide en arroz y habichuela, está disponible por Amazon, ¿es correcto? El libro está disponible por Amazon y está disponible en la mayoría de las librerías del país. Está también disponible en todas las tiendas Walmart. Okay. Está disponible también. La carátula del libro es esta. Sí, hermosa. Es la mariposa y al final del libro se explica por qué es la mariposa, esa transición que sufre la mariposa, y yo lo visualicé como que esa es la transición que sufre el paciente, claro, de sentirse deprimido, deformado, hasta lograr a tener una vida libre, feliz. Claro. Hay testimonios de pacientes y la letra es grande, livianito, o sea, es una herramienta. Una de mis misiones dentro de la condición, aparte de que me apasiona la artritis reumatoidea, es que la gente, y siempre que tengo entrevistas lo menciono, según se habla de diabetes y de cáncer, se habla de artritis, se habla de las enfermedades de colágeno, porque quizás el desconocimiento es lo que lleva a que los pacientes no puedan ser identificados a tiempo. Y yo siempre digo, o sea, a mí me encanta que los pacientes estén educados, que estudien, que me hagan preguntas, que busquen buenas fuentes de información, porque eso te da poder y te da la capacidad de ayudar en la toma de decisiones de tratamiento. Así es que la misión del libro es educar a la gente, que la gente, no solo el paciente, sino el familiar, entienda qué es lo que tiene, porque muchas veces también los presionan como, nena, yo también tengo artritis, sigue para adelante. Eso no es nada, pero hay que entenderlo, o sea, es importante que le den ese apoyo, pero hay que entender qué es lo que están pasando para que los puedan llevar de la mano. Así es que muchísimas gracias por ese compromiso, ¿verdad? Porque el libro es obviamente el resultado de un compromiso personal, aparte de profesional con la condición. Y le voy a extender entonces una invitación para retomar una segunda parte de esta entrevista, porque el libro en su segunda parte habla acerca de cambios que puede hacer el paciente. Esto es aparte del diagnóstico de los medicamentos en sus estilos de vida que pueden ayudar también a dar una mejor calidad de vida. Así es que pues nos comprometemos a que hagamos esta entrevista en una segunda parte también. Muchísimas gracias a la doctora Amarilis Pérez de Jesús. Gracias a ustedes, el público de Be Health, y nos encontramos en la próxima. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego.